Si estás escuchando esta historia, puede que no me creas, pero te la voy a contar de todos modos. Aquella noche juré que iba a morir. Vi el infierno en el camino a La Rumorosa. Por un momento pensé que mi destino estaba sellado, que ese camino sería mi último viaje. Pero por alguna razón que aún no entiendo, sobreviví. Y ahora llevo un peso que nunca me dejará en paz. Era tarde cuando recibí la llamada del mensajero. Una entrega urgente, directa a Tijuana. Era una carga pesada, pero eso no me preocupaba. Mi mayor temor era el viaje, La Rumorosa. Esa sinuosa carretera ya se había llevado por delante a muchos conductores experimentados. Y las historias que circulan entre nosotros, los camioneros, son suficientes para hacer que cualquiera evite ese lugar, sobre todo por la noche. Pero yo no tenía elección. Cogí mis cosas, hice una rápida revisión del camión y me puse en marcha. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La carretera parecía desierta y el motor funcionaba con regularidad. En la radio sonaba una vieja canción que ni siquiera me molesté en identificar, pero que me ayudó a olvidar el silencio del exterior. Todo era normal hasta que apareció la niebla. Densa, espesa como la leche, surgió de la nada y lo cubrió todo a mi alrededor. Mis ojos apenas podían ver 1 metro más adelante y la sensación de soledad empezó a pesarme. Había oído historias sobre la niebla de La Rumorosa, que escondía cosas que nunca deberían verse. A cada paso mi corazón latía con más fuerza. Era como si algo me observara, algo que no podía ver. Entonces en la penumbra apareció una figura. Estaba de pie a un lado de la carretera, en la curva más pronunciada, vestida de blanco. Su largo pelo negro le caía sobre la cara y levantaba una mano pidiendo que la llevara. Al instante recordé las historias. Dicen que nunca hay que detenerse por nadie en La Rumorosa, y menos de noche. Pero, ¿y si estaba en peligro? ¿Y si era una persona de verdad? En contra de mi instinto, reduje la velocidad y paré el camión. Ella bajó lentamente, sin decir nada. Tenía la cara oculta por el pelo y la piel tan pálida que parecía brillar en la penumbra de la cabina. Cuando le hablé, lo hizo en voz baja, casi como un susurro. Gracias. ¿Te he esperado tanto tiempo? En ese momento me recorrió un escalofrío. Seguí conduciendo, pero no podía apartar los ojos de ella. Cuando por fin miré por el retrovisor, ya no estaba en el asiento. El corazón casi se me sale por la boca. Aparté la mirada y por un momento descubrí que estaba solo en el camión. Fue entonces cuando volví a oír su voz, tan cerca que parecía susurrarme al oído. No deberías haber parado. Un viento helado sopló a través de la cabina, y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba muy mal. Lo que sucedió a continuación fue el comienzo del verdadero terror. No había desaparecido, al contrario. Estaba cada vez más cerca y parecía observarme desde todos los ángulos. El corazón se me aceleraba y me sudaban las manos en el volante. Estaba seguro de que ya no estaba allí, pero al mismo tiempo podía sentir su presencia. Era como si el aire a mi alrededor fuera pesado, casi irrespirable. Decidí romper el silencio, intentando disipar el malestar. Le pregunté su nombre, pero no obtuve respuesta. En lugar de eso, soltó una carcajada y dijo algo que me heló por dentro. Te estás metiendo donde no debes. Miré rápidamente al banco de al lado y allí estaba ella. Otra vez, pero ahora podía verle la cara con claridad. Sus ojos estaban hundidos como si no hubiera vida allí, y una sonrisa siniestra empezaba a formarse. Sin saber qué hacer, volví a centrar mi atención en la carretera. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas se estaban poniendo aún más extrañas. El velocímetro marcaba una velocidad constante, pero notaba que el camión frenaba, como si algo tirara de él hacia atrás. El motor empezó a hacer un ruido extraño, algo que nunca había oído antes. De repente volvió a hablar con una voz fría y profunda. Es demasiado tarde, Raúl. ¿Cómo sabía mi nombre? No recuerdo haberlo dicho. Me temblaba todo el cuerpo y apenas podía respirar. Empezó a tararear una melodía grave e inquietante, algo que sonaba como una mezcla de canto y lamento. Intenté mantener el control, pero empecé a darme cuenta de algo aún más aterrador. El reflejo en el espejo retrovisor no era mío, era el suyo. Me miraba a través del espejo con esa sonrisa macabra. Giré el espejo inmediatamente, pero el movimiento hizo que el camión derrapara sobre la carretera mojada. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto resonó en la cabina. Casi pierdo el control del vehículo. La mujer se estaba riendo y el sonido parecía venir de todas partes. No deberías haber parado, repitió con una voz que parecía resonar directamente en mi mente.
Miré el salpicadero intentando concentrarme, pero las luces empezaron a parpadear. La radio, que antes había estado silenciada, emitía ahora estática mezclada con voces susurrantes. Solo pude distinguir algunas palabras. No te salgas de Noisín, la carretera. No mires atrás. Era demasiado tarde. Mi curiosidad aumentó y miré. Por el retrovisor lateral vi una hilera de sombras que caminaban por el arcén. Eran formas humanas, pero sin rostro, y solo se movían hacia el camión. Cada uno de sus pasos parecía sincronizado con el latido acelerado de mi corazón. Quería gritar, pero tenía la garganta seca. Empezaba a ser difícil distinguir entre lo que era real y lo que era una alucinación. Cuando por fin me armé de valor para enfrentarme de nuevo a la mujer, ya no estaba allí. Fue en ese momento cuando oí el ruido más aterrador de mi vida. Fuertes golpes en la puerta de la cabina, en el lado del conductor. No tenía sentido. Ella estaba dentro del camión. Entonces, ¿quién o qué estaba golpeando la puerta de fuera? Los golpes en la puerta eran tan fuertes que resonaban en mi interior. Por un momento me quedé paralizado, con las manos aún agarrando el volante. ¿Quién estaba ahí fuera, en medio de aquella carretera desierta y cubierta de niebla? Miré por la ventanilla, pero no veía más que sombras sin forma que bailaban sobre el velo blanco de la niebla. Respiré hondo y, armándome de valor, me desabroché el cinturón de seguridad. Las piernas me pesaban tanto que me parecía imposible moverme. Lentamente me asomé para alcanzar la ventanilla, pero antes de que pudiera abrirla, los golpes cesaron bruscamente. Volvió el silencio, pero era aún más aterrador que el sonido anterior. Fue entonces cuando me di cuenta. Algo iba mal. Miré alrededor de la cabina y vi que empezaban a aparecer huellas de manos, pequeñas marcas ensangrentadas en el cristal, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. El olor a sangre fresca invadió el aire, provocándome náuseas. Me invadió una sensación de pánico. Arranqué el motor, decidido a salir de allí lo antes posible. Las ruedas del camión giraron en falso antes de ganar tracción. Justo entonces oí de nuevo su voz, resonando en tono de burla. ¿Crees que puedes escapar, Raúl? Nadie escapa de la rumorosa. Las ventanas empezaron a vibrar y en el exterior la niebla pareció cobrar vida. Formas humanoides se formaban y desaparecían rápidamente como si corrieran junto al camión. La carretera, que conocía como la palma de mi mano, parecía diferente, como si me llevaran a un lugar en el que nunca había estado. De repente, la radio se encendió sola. Al principio solo se oía estática, pero pronto empezó a hablar una voz femenina. Siempre vuelven. Siempre. Intenté apagarla, pero no respondió. La voz continuó repitiendo las mismas palabras mientras yo luchaba por mantener el control del camión en una carretera que ahora parecía tener vida propia. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba subiendo una pendiente que nunca existió en ese tramo de la Rumorosa. Recordé las historias. Otros camioneros habían hablado de carreteras que aparecían de la nada, llevando a los conductores a lugares de los que nunca regresaban. Mi mente daba vueltas entre el miedo y la incredulidad. ¿Estaba viviendo ahora una historia así? Entonces vi algo delante. Un camión volcado con las luces encendidas. El reflejo de la matrícula en los faros me dejó helado. Era el número de mi propio camión. Era imposible. Me pidieron que parara. No había ningún sitio a donde ir y mi mente se esforzaba por encontrar una explicación lógica. Salí del camión, temblando, y caminé hacia el vehículo accidentado. Casi se me para el corazón cuando vi un cuerpo atrapado en la cabina, cubierto de sangre. Era yo. Tropecé hacia atrás mientras su risa resonaba en la carretera. Ahora ya no era solo una voz. Estaba allí, de pie entre la niebla, mirándome con una sonrisa que parecía atravesarme el alma. Bienvenido a tu destino, Raúl. No podía moverme. No podía gritar. Todo a mi alrededor empezó a girar y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi camión, pero algo había cambiado. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, pero la pesadilla aún no había terminado. Me desperté con una sacudida, todavía en el asiento del conductor. El camión estaba parado en medio de la carretera, con el motor apagado. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño, pero el olor a sangre seguía impregnando el aire, y las huellas de las manos en las ventanillas estaban allí como un cruel recordatorio de que era real. Miré el reloj del salpicadero, pero se había parado a las 3:33 de la madrugada. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Fuera, la niebla seguía envolviéndolo todo, amortiguándolo y creando una atmósfera sofocante.
Intenté arrancar el camión, pero no respondía. Giré la llave varias veces y lo único que oí fue el sonido seco del motor ahogándose. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba solo. Una sombra empezó a formarse en la parte trasera de la cabina, detrás del asiento del copiloto. En el reflejo del espejo retrovisor interior volví a ver a la mujer, pero ahora ya no parecía humana. Su rostro estaba distorsionado, como si fuerzas invisibles tiraran de ella. Tenía los ojos completamente negros y una sonrisa grotesca se dibujaba en sus labios agrietados. ¿Te diviertes, Raúl?, dijo con una voz que parecía salir de mi cabeza. Antes de que pudiera responder, sentí una fuerza invisible que me oprimía, el pecho, como si algo intentara impedirme respirar. Mi cuerpo fue empujado contra el asiento y el volante pareció girar solo. La carretera empezó a cambiar de nuevo, haciéndose aún más estrecha, con curvas imposibles y abismos que surgían. A ambos lados estaba atrapado. No podía salir del camión ni controlar el vehículo. Lo único que podía hacer era ver cómo ella se acercaba lentamente, pasando del asiento trasero al delantero. Su piel empezó a resquebrajarse, revelando algo oscuro y palpitante debajo, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Extendió la mano y me agarró la cara con dedos helados. ¿Crees que puedes escapar de la muerte? Nadie escapa de ella, ni siquiera tú. En ese momento recordé las historias de los otros camioneros. Algunos decían que para sobrevivir en la Rumorosa tenías que enfrentarte a lo que te acechara sin mostrar miedo. Mi corazón me decía que corriera, pero mi mente sabía que correr no era una opción. Me armé de todo el valor que tenía y la miré a los ojos. ¿Qué quieres de mí?, intenté mantener la voz firme. Ella soltó una carcajada y ladeó la cabeza como si evaluara la pregunta. Quiero que veas. Quiero que sientas lo que yo sentí aquella noche. De repente me sacaron del camión, pero no por mi cuerpo, sino como si mi mente fuera transportada a otro lugar. Lo siguiente que supe es que estaba de pie al borde de un abismo mirando un accidente. Un camión completamente destruido. Mi camión. Abajo vi gente gritando, cuerpos esparcidos y una mujer, la misma mujer atrapada bajo los restos. Me miró fijamente con los mismos ojos negros antes de soltar un grito de dolor que pareció atravesarme el alma. En un abrir y cerrar de ojos estaba de vuelta en el camión, sudando frío y jadeando. La mujer estaba ahora sentada en el asiento del copiloto, mirando al frente como si nada hubiera pasado. La carretera volvió a la normalidad, pero yo sabía que no era el final. Ya casi hemos llegado, Raúl, dijo señalando algo más adelante. Cuando miré, vi un portal brillando en el horizonte, algo que parecía un reflejo distorsionado de la realidad. Todo apuntaba a que ese era mi destino final, pero ¿sería capaz de escapar antes de cruzar ese portal? ¿O ya era demasiado tarde? La luz del portal iluminaba todo a mi alrededor, pero no me reconfortaba. Era una luz fría, como la de un depósito de cadáveres que parecía succionarme la vida. Mi mente me gritaba que detuviera el camión, pero mis manos se aferraban al volante como si una fuerza invisible me controlara. La mujer que estaba a mi lado sonreía con los ojos fijos en el portal, como si estuviera ansiosa por atravesarlo. Ya estamos aquí, Raúl. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Hacer qué?, grité con la voz temblorosa por el pánico. No sé qué quieres de mí. Giró lentamente la cara para mirarme, y sus ojos se oscurecieron aún más hasta que no quedó más que un profundo vacío. Me las pagarás. Sentirás lo que yo siento. De repente todo volvió a mí. La carretera, el camión volcado, su cuerpo atrapado entre los restos. No era la primera vez que la veía. Años atrás había pasado por ese tramo de la Rumorosa, corriendo para cumplir un plazo imposible. Una curva mal calculada, el sonido de un claxon desesperado y el impacto. Nunca me detuve a ver qué había pasado. Solo seguí conduciendo, temeroso de las consecuencias. Pero ahora, sentado a su lado, sabía que me enfrentaba a mi deuda. El Lotisela portal estaba cada vez más cerca, y con él la sensación de que nunca saldría de allí. La carretera parecía retorcerse, engullendo el camión en una espiral de luz y oscuridad. La mujer empezó a reír, una risa que resonaba como 1000 voces. Fue entonces cuando algo cambió en mi interior. Si ella quería que pagara, que así fuera. No podía cambiar lo que había pasado, pero ahora podía hacer algo. Con un grito de desesperación giré el volante con todas mis fuerzas, intentando alejar el camión del portal. La mujer se abalanzó hacia adelante, intentando agarrarme las manos, pero no cedí. El camión patinó, se desvió de la carretera y empezó a deslizarse hacia el borde de un acantilado. El peso de la carga arrastró el vehículo hacia el abismo.
y supe que no tenía mucho tiempo. Abrí la puerta y me lancé unos segundos antes de que el camión cayera. El ruido del impacto fue ensordecedor. Rodé por el suelo cubierto de polvo y con el cuerpo dolorido, pero estaba vivo. Cuando me levanté, miré por encima del borde del acantilado. No había ni rastro del portal, ni del camión, ni de ella. Por un momento pensé que estaba libre, pero entonces algo me llamó la atención. En el suelo, justo a mi lado, había un collar. Un sencillo colgante de plata con un nombre grabado: Isabel. Me arrodillé, sosteniendo el collar entre mis manos, y fue entonces cuando volví a oír su voz, ahora apenas un susurro en el viento. Aún no ha terminado, Raúl. Nunca estarás solo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. El sol empezaba a salir por el horizonte, disipando la niebla e iluminando la carretera desierta. Volví al arcén, donde un camionero se detuvo para ayudarme. Me preguntó qué había pasado, pero lo único que pude decirle fue: solo una noche más en Rumorosa. Hasta el día de hoy llevo ese collar conmigo. No sé si fue un castigo, una advertencia o simplemente una pesadilla que se me fue de las manos. Pero cada vez que paso por delante de la Rumorosa, siento el peso de esa mirada sobre mí. Y sé que está ahí, esperando,